Edgardo, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente lo de Hermida recién, muy didáctico, sintético, digamos, y sobre todo mostrando cómo va el flujo de las variables que nos describen un modelo económico que está disfuncionando y está disfuncionando muy mal. La lectura política que yo le podría agregar a eso, lo charlamos hace rato, Rubén, es, bueno, evidentemente esto funciona mal, disfunciona, pero ha ido manteniéndose en el tiempo, a fuerza a las andadas, vamos viendo como el estilo de administración del gobierno, porque, bueno, en algún momento obtuvo legitimidad política para poderlo ejecutar, ¿no? Pese al tropiezo electoral del año pasado, todavía tiene, digamos, un margen para gestionar. ¿Cuál es el problema o cómo se desencadena, digamos, una consecuencia política de este desequilibrio económico? Cuando Hermida explicaba recién cómo el déficit, la emisión monetaria van generando un proceso devaluatorio acelerado, un proceso de falta de financiamiento acelerado, y cómo eso se desencadena en la inflación. La pérdida de la caída del ingreso real, como él señalaba, de aquellos sectores asalariados o jubilados que tienen ingresos fijos, están viendo mes a mes, con una inflación que ya superó el 6% en el pasado y sigue ya en ese proceso de aceleración, que su propio trade-off, digamos, su propia negociación con el sistema, que es el momento del voto, entra en revisión. Es decir, no está tan claro que el gobierno puede utilizar ese mecanismo de generación de pobreza como mecanismo de legitimación política. Es decir, a mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de votos. Claro. Eso entra en crisis cuando la inflación se dispara como se está disparando ahora. ¿Por qué? Porque el votante, en especial aquel que depende de un ingreso fijo, dice, perdón, el valor de mi voto se está devaluando. Lo que yo di, no estoy recibiendo a cambio lo que prometiste. El valor de mi voto también está devaluado, así como se ha devaluado el precio de la naranja, de la manzana, o sea, mi salario frente al aumento del precio de la naranja o de la manzana. El valor de mi voto también se ha devaluado. Entonces, empieza a alejarse de ese vínculo de legitimación con el poder. Esto es lo que se ve en las encuestas. Se ve que cada vez más el modelo gobernante entra en crisis de legitimidad. La encuesta que hizo hace poquito la Universidad de San Andrés muestra un fenómeno inédito para los últimos años. Cuando se le pide la opinión de diferentes instituciones, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, del periodismo, los jueces, el FMI, los partidos políticos, etc., cuando le preguntan del kirchnerismo, casi el 70% de los encuestados tiene una opinión muy mala, o sea, un rechazo explícito, el 70%. Vos sabés que el FMI tiene más popularidad que el kirchnerismo en la encuesta. Tiene un rechazo altísimo, el 40%, pero 30 puntos menos que el kirchnerismo. ¡Qué barro! ¿Por qué? Es por la devaluación de esa transacción política de yo doy el voto, pero necesito algo a cambio. Entonces, hay en el núcleo de la base política del frente gobernante un proceso de deslegitimación y de controversia y de crisis muy fuerte. ¿Qué es lo que genera esto? Genera que a medida que la crisis económica se acelera, la crisis social se acelera y la crisis política también se acelera. ¿Y de qué manera se acelera? Bueno, por empezar, aparecen expresiones mucho más críticas que las anteriores, a derecha e a izquierda. Yo creo que en este momento más fuerte a derecha que a izquierda, el fenómeno de Milei, de Esper, por ejemplo, que tensan los extremos. Por el otro lado, el propio gobierno, para ver si puede, o la fuerza gobernante, para ver si puede retener algo de ese caudal, también se fisura y hay un sector que radicaliza su discurso. Cristina, la Cámpora, el kirchnerismo duro. Nosotros no queremos el acuerdo con el fondo, este gobierno no es nuestro. Estamos adentro, cobramos ahí, pero no es nuestro. Se tensan los extremos. Eso puede generar, esa cuerda en tensión puede generar al menos dos efectos, Rubén. El primero, ojalá que no se corte, porque eso significaría una fractura social e institucional, pero también puede generar un desplazamiento del centro. Y es lo que se está observando, por lo menos en los sondeos de opinión, que cada vez más
la noción del centro político se está alejando de donde estaba situada hasta hace unos años y se está desplazando del centro hacia la derecha. El centro está cada vez más hacia la derecha, porque las expresiones más fuertes de crítica por la crisis, por ejemplo la de Milei, tensan desde el extremo para que esa cuerda se corra. El otro efecto, no solamente el desplazamiento de la idea de centro es un efecto, el otro efecto es posible, y no lo descarto para nada. De hecho, hay ejemplos muy claros en países vecinos. Ha ocurrido en Chile hace poquito, ha ocurrido con efectos muy dramáticos en términos institucionales en Perú también. Es la fragmentación política. Es decir, que las coaliciones que se habían armado y que están funcionando para mantener un esquema mínimo de gobernabilidad del país se empiezan a fisurar. Ya lo estamos viendo en el oficialismo. Claramente, en la cima, en los dos referentes principales de la coalición de gobierno oficialista, hay una fisura, una fractura expuesta, un quiebre manifiesto, ¿no? Entre Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa, que era el otro actor, incluso otros actores que si bien no estaban visualizados en la cima, pero sí son relevantes, como por ejemplo la Liga de Gobernadores Justicialistas. Esa fractura ya se ve en los bloques parlamentarios. Esta maniobra que se hizo para mantener un esquema de bloqueo en el Consejo de la Magistratura dejó cristalizado ya la fractura del oficialismo en los bloques del Parlamento. Es decir, esa coalición está rota. Pero también está en proceso muy convulsivo la coalición opositora, la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, que se siente tensada de alguno de los extremos. La aparición de estos fenómenos como el de Milei, bien a la derecha, hace que, como capta voluntades mayoritariamente del espectro del electorado que antes cubría Juntos por el Cambio, hace que su dirigencia también entre en controversia. Es lo que estamos viendo. ¿Es Macri va a ser candidato? ¿Sí o no? Vidal dice que quiere ser candidata. La estrategia de Larreta, la postura de Bullrich. Y estamos hablando solamente de uno de los partidos de la coalición. Lilita dice que si entra Milei se va. Se va. El radicalismo con Gerardo Morales, justamente hoy se conocieron informaciones acerca de sus vínculos con el gobierno detrás de la maniobra de la fractura de los bloques para el Consejo de la Magistratura. Es decir, el radicalismo está también a un tris de entrar en un proceso convulsivo. Están todos, por decirlo de alguna manera, en etapa pre-Gualeguaychú. ¿Te acordás cuando el radicalismo tuvo que decidir en Gualeguaychú hacia dónde se inclinaba? Si a una alianza con Macri o si una alianza con Massa. En ese momento Morales proponía la alianza con Massa. Y ganó el otro sector, el sector de Sanz, que decía, no, vamos a una alianza con el PRO y con la coalición cívica. El radicalismo está volviendo a esa etapa pre-Gualeguaychú. El PRO tiene su Gualeguaychú en ciernes también. Porque si no hay una unificación de propuestas, hay casi una desesperación por mostrar ya una postura un poco más unificada. Hay sectores dentro del PRO que quieren que eso se desarrolle con una dinámica y un tiempo que llegue hasta las PASO. Y hay otros que dicen, no hay tiempo para llegar así. Si nosotros seguimos en esta disputa intestina, mirando el horizonte de las PASO, lo más probable es que Milei nos come los votos. Hay quienes hacen ese análisis dentro de Juntos por el Cambio. Y por otra parte está esto que vos mencionaste, Lilita Carrió, que tiene algún poder de veto interno también, más limitado, pero algún poder al fin, dice no, ese es el límite. Hoy dijo que ella no lo votaría a Macri. Bueno, Carrió es una dirigente de definiciones fuertes y también de algunos virajes fuertes. En algún momento dijo, mi límite es Macri, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Antes de la conformación de Yo Cambiemos. yo agregaría que es tremendamente ególatra y narcisista. Bueno, eso corre por mi corre cuenta. por tu cuenta. Sí creo que es una construcción política, la de la coalición cívica, lilitocéntrica, digamos. O sea, claramente marcada por las definiciones personales de su liderazgo. Pero ¿a qué voy? Que mientras, si vos ves que las dos coaliciones, la que ya tiene la fractura expuesta, que es el Frente de Todos, que ya no es de todos, y Juntos por el Cambio, que hay que ver si están juntos y tienen que ver cuál es el cambio que quieren también, porque ese es el principal tironeo que les está haciendo desde la derecha Milei y Esper, cuál es el cambio que quieren, cuál es el cambio que están dispuestos a hacer, y aquel en todo caso
cual estarían en condiciones de hacer. Entonces, Juntos por el Cambio también tiene esa controversia interna y está en un proceso de mantener la unidad que la ha mantenido hasta el momento. De hecho, esa ha sido su principal virtud, su principal logro como oposición, o si en algún momento entra en una fisura o en alguna fragmentación. Este es el escenario, esa es la consecuencia política de todo lo que describió recién Hermida en economía. Con la inflación como herramienta elegida por el modelo para licuar el déficit, para licuar la deuda, pero para deteriorar el ingreso y el salario, la pérdida de valor que el votante ve en ese proceso, la pérdida de valor empieza a generar una crisis en toda la línea del sistema político, y esa cuerda que está tensándose desde los extremos, porque la crisis hace que tomen mayor volumen las opiniones de los extremos, hace que se desplace la noción de centro y que se pueda avisorar un horizonte posible, no digo que efectivamente se vaya a dar así, pero es posible que se dé, también de fragmentación, donde las coaliciones que sirvieron para contener el proceso político en el 2015 y en el 2019 no necesariamente sean aquellas que podamos estar viendo en las elecciones de 2023. Claro. Creo que Job en el Levatián dice que el hombre es un ser autointeresado, egoísta. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde llega el egoísmo y los intereses superlativos de toda la clase política que serían, acá me estoy refiriendo más que nada a Juntos por el Cambio, y me encantaría que se fracture todo el frente de todos, camporismo, kirchnerismo, todo. Me encantaría que se fracture todo y que le deje el camino servido a Juntos por el Cambio. Pero ¿hasta dónde pueden ser tan irresponsables en Juntos por el Cambio que serían capaces de fracturarse antes que subvertirse abajo de alguien que a ellos no les interesa mucho o que quieren ellos proyectarse por encima de los demás, por ejemplo, con candidaturas presidenciables o todo ese tipo? Porque el país está inmerso en una crisis. Tal vez hemos tenido peores que esta, pero esta no es una crisis barata que salimos así nomás con una buena cosecha. Así que ¿hasta dónde pueden llegar a ser tan irresponsables los de Juntos por el Cambio fundamentalmente, de decir, bueno, que se pudra todo, que se fracture, yo armo los halcones con mi ley y por el otro lado Lilita con los radicales y se pudrió todo? Bueno, no lo sabemos, porque la dinámica de la política va a estar marcada por la dinámica de la crisis. O sea, como no sabemos... Perdóname que te interrumpa. Sí. Me hace señas que nos queda 1 minuto y medio, sí, así que redondealo. Como no sabemos hasta dónde llega la crisis económica y social, tampoco sabemos hasta dónde llega la crisis política. Puede ocurrir esto. Claro que es uno de los escenarios posibles. Yo no creo, en eso soy un buen lector de Maquiavelo, en que necesariamente la política tenga que ordenarse por criterios morales, por lo general no lo hace, aunque debería ser así, es el deber ser de la política, pero no es necesariamente la realidad de la política. ¿Cuál es el límite? Yo creo que el límite lo va a poner la crisis. Y puede ser que la crisis a esas individualidades que no traccionen en función de un interés colectivo, se los lleve puesto también. O sea, ya vos conocés y has vivido muchas crisis en la Argentina, y hay políticos que quedaron sumergidos, hundidos y ahogados en esos procesos tan críticos de la Argentina. Algunas de esas individualidades pueden quedar naufragando en el marco de la crisis. Brillante. Gracias. 10 puntos.